Vamos a hablar del tema de las pensiones, precisamente el decreto que se expide en un plazo de 30 días trasladar estos 25 billones de pesos a Colpensiones desde los fondos privados. Kevin Harman es abogado de la Universidad de Rosario, tiene un PhD, es experto en temas de pensiones y lo saludamos a esta hora al doctor Harman. Doctor Harman, buenos días. Juan Camilo, qué gusto estar otra vez aquí con usted. Bueno, doctor Harman, expliquemos, esto es tremendamente técnico y vamos a aterrizárselo un poco a la gente. ¿Estos 25 billones de pesos de dónde salen? Bien, entonces acordémonos cuál es el contexto en el que estamos. En la Ley 100, en el sistema que todavía está vigente, uno puede escoger el régimen pensional que más le convenga, ya sea el de Colpensiones o el de las AFP. Y uno normalmente tiene la posibilidad, hasta faltando 10 años para poderse pensionar, de trasladarse entre regímenes. No puede pasar de una AFP a Colpensiones. ¿Estamos? Cuando pasa eso, normalmente, si uno está en una AFP y pasa a Colpensiones, el costo de hacer eso implica renunciar a la plata que uno tenía ahorrada en la AFP y entregársela a Colpensiones. Pero entonces, fíjese, esa es la circunstancia normal. ¿Qué pasó? En la reforma pensional hay un artículo que todavía está vigente por expreso mandato de la Corte Constitucional, que hace que para algunas personas que hacen ese traslado de una AFP a Colpensiones, no se le transfieran los recursos directamente de su ahorro a Colpensiones como en situaciones normales, sino que la ley expresamente ordena que esa plata se mantenga en las AFP para ser trasladadas en el futuro al fondo administrado por el Banco de la República, que va a servir para respaldar las pensiones de las personas que, como yo, no vamos a entrar al régimen de transición. Entonces, esos 25 billones de pesos son de aproximadamente 97.000 personas que hicieron uso de la oportunidad de trasladarse de las AFP a Colpensiones en estos últimos 2 años, producto de la ventana de oportunidad que abre la reforma pensional, norma que, insisto, está vigente por expreso mandato de la Corte Constitucional y que ya renunciaron esas 97.000 personas a la propiedad sobre esos recursos porque entendieron que, por disposición de la ley, esos recursos iban a quedar administrados por las AFP hasta que ellos cumplieran los requisitos para pensionarse en Colpensiones, y en ese momento las AFP no iban a trasladar esa plata a Colpensiones, sino al Banco de la República. Doctor Harman, pero lo lógico no es, si yo me cambio de banco, por ejemplo, yo me voy con mi plata. Sí, eso es lo lógico, pero el artículo 76 de la propia reforma pensional del propio gobierno creó un régimen especial que implica que esa plata no se traslade inmediatamente una vez uno se cambia de una AFP a Colpensiones, sino que se mantengan las AFP, porque la destinación de esa plata no va a ser para cubrir las pensiones de las personas de Colpensiones, sino que va a ser utilizada para ahorrarse, para que las personas en el futuro, que no entramos al régimen de transición, como probablemente usted, Juan Camilo, o yo, nos vayamos a pensionar en el futuro. Pero ¿qué nos Entonces, hace el pensar? régimen especial lo creó el propio gobierno. Sí, eso es el artículo 76 de la reforma, ¿no? Lo que usted está Exactamente, citando. que por expresa disposición de la Corte Constitucional Sí. sigue vigente hoy en día. ¿Qué nos hace pensar o qué lo hace pensar a usted, doctor Harman, que Colpensiones va a disponer de esa plata y no la va a ahorrar? Porque el sistema de financiación de Colpensiones no es un sistema de ahorro, es un sistema de reparto simple, en donde la plata que entra de cotizaciones o de traslados inmediatamente va a servir para cubrir el pasivo pensional, es decir, para pagar las pensiones de quienes están en este momento afiliados a Colpensiones, que son más o menos 2.200.000 personas. Entonces, una vez entra esa plata de las AFP a Colpensiones, esa plata inmediatamente se tiene que gastar, porque Colpensiones no tiene un régimen de ahorro distinto al de los BEPS, que son para 40.000 personas, pero para las 2.200.000 pensionados que existen en Colombia y para los 6 millones de afiliados que estamos en Colpensiones, no es un régimen de ahorro, sino es un régimen de reparto intergeneracional y solidario. Por eso, cuando esa plata entre de las AFP a Colpensiones en los próximos 30 días, inmediatamente se va a gastar. Claro. Doctor Harman, el presidente de Colpensiones ha dicho que según la ley 100, la gente no puede estar en los dos sistemas. Y así dice, la gente
no puede estar en dos sistemas. Al trasladarse del sistema privado al público, queda en el sistema público y en consecuencia sus recursos deben quedar en el sistema público. Frente a este contraargumento de lo que usted plantea, ¿qué responde, doctor Harman? Juan Camilo, el presidente de Colpensiones tiene que leerse la ley que él mismo ayudó a aprobar. Crea un régimen especial distinto al régimen normal. Él tendría razón si se tratara de recursos de personas que por el régimen normal de la ley 100 se trasladaran de una AFP a Colpensiones, ya sea por voluntad propia o por orden de un juez. En este caso estamos hablando de un régimen especial creado por la propia ley que redactó este mismo gobierno, del que él hizo parte y que él mismo también ayudó a aprobar, para que la plata de esas personas que excepcionalmente se pudieron trasladar no se trasladen a Colpensiones, sino que se mantengan a esa AFP. Está clarito como el agua en el parágrafo 76 del artículo 76 que está hoy en día vigente. Entonces, de nada sirve, como él hace, citar la ley 100, porque la ley 100 no aplica para estos casos especiales, sino que aplica la ley especial que regula la reforma pensional del propio gobierno. Doctor Harman, hay una afirmación del doctor Harman frente a la disposición de estos recursos que contradice su argumento, porque él está diciendo los recursos no van a entrar directamente al presupuesto, van a ser administrados inicialmente por una entidad financiera externa para garantizar su rentabilidad. Dice, ahora lo estamos haciendo a través de la fiduciaria, la Previsora Nacional, que está controlada por la Superintendencia Financiera. Es cierto, pero el señor presidente de Colpensiones tiene que entender que si quiere que esa plata entre al régimen de Colpensiones, el régimen de Colpensiones no es un esquema de ahorro individual como son los regímenes de las AFP, es un esquema de reparto. Luego, ¿qué es lo que pasa cuando entra esa plata? No entra el presupuesto general de la nación directamente, entra indirectamente. ¿Por qué? Porque alivia el déficit de Colpensiones, déficit que tiene que ser cubierto con el presupuesto general de la nación, y al ocurrir ese alivio, lo que ocurre es que el presupuesto general de la nación libera 25 billones de pesos que ya no tiene que destinar a Colpensiones, sino que se lo puede gastar en otras cosas. Entonces, una vez entra Colpensiones, inmediatamente el presupuesto general de la nación encuentra de forma, si se quiere, inmediata, 25 billones de pesos que puede utilizar para otro tipo de gasto social. Entonces, esa plata que originalmente estaba destinada a ahorrarse en el fondo de ahorro administrado por el Banco de la República, ahora se va a gastar inmediatamente y se va a liberar unos recursos del presupuesto general de la nación, lo cual implica que los únicos afectados vamos a ser personas como usted o como yo, que no vamos a entrar al régimen de transición y que nuestras pensiones van a ser un poquito, digamos, menos respaldadas financieramente por el ahorro colectivo de ese fondo de ahorro del Banco de la República. La gente que se pasó a Colpensiones, doctor Harman, que es al final yo creo que las preguntas que más tienen audiencia, y es, ¿la gente que se pasó a Colpensiones va a perder su plata? No, la gente que se ¿Corre pasó el riesgo de Colpensiones, perder su plata? no, la gente que se pasó a Colpensiones renunció voluntariamente a la propiedad de esa plata para pasarse a Colpensiones. Ese es un poco el trato. ¿Usted se quiere pasar a Colpensiones y pensionarse con las reglas de Colpensiones? Perfecto. Usted lo que tiene que hacer es renunciar a su plata. Eso pasa así desde 1994, desde el 1 de abril de 1994, hace 30 años prácticamente, hace 32 años, que pasa exactamente lo mismo. Es decir, que las personas que pasan de un régimen a otro renuncian directamente a la propiedad de sus recursos. Las personas que se pasaron a Colpensiones realmente les es indiferente el destino de esa plata. Esa plata no va a servir para su pensión. Esa plata va a servir para financiar, en el caso de la reforma pensional, el fondo de ahorro del Banco de la República. Entonces a ellos en realidad les es indiferente realmente qué pasa con esa plata, porque sus pensiones no se van a financiar con esa plata. Sus pensiones se van a financiar con las cotizaciones de quienes estamos afiliados a Colpensiones, que mes a mes pagamos y que mes a mes recaudan para poder pagar esas pensiones. Entonces ahí va la otra pregunta, doctor Harman. La gente exactamente que estamos en este momento, nos falta bastante para pensionarnos y estamos en el nuevo régimen, ¿por qué nos afecta? ¿Por qué corre? O sea, usted dice que con este traslado mi pensión, la suya, doctor Harman, también, ¿está en riesgo? También. No está en riesgo, pero ese fondo de ahorro del Banco de la República esencialmente sirve para respaldar parcialmente parte del costo
de las pensiones que nosotros en el futuro vayamos a tener en el nuevo régimen. Porque su función, la función del Fondo de Ahorro del Banco de la República es respaldar financieramente parte de las pensiones futuras de las personas que no entramos en régimen de transición, como usted o como yo. No quiere decir que estén más en peligro o menos en peligro. Lo que quiere decir es que el Estado eventualmente va a tener que poner más plata de la que había proyectado poner. Y pues estamos, acuérdese, querido Juan, en un contexto de enorme crisis fiscal y de enorme crisis financiera, en donde pues no hay recursos suficientes para respaldar todo ese tipo de cosas, lo cual implica necesariamente un problema probablemente para el futuro. Claro, que ese es uno de los puntos aquí. Acá hay 3 razones que el decreto cita para hacer este. Primero, pero antes, doctor Hartman, ¿a usted le llama la atención el tiempo tan rápido? De 20 días, 30 días por supuesto, máximo. Sí, me llama, 30 días. Sí, me llama la atención y la verdad la única razón por la cual creo que se hace tan rápido es porque el gobierno está jugando con los tiempos judiciales. Esencialmente, acuérdese que en un Estado de Derecho, las normas que sean del gobierno o del Congreso tienen presunción de legalidad. Esa presunción de legalidad implica que se presume legales hasta tanto un juez no diga que son ilegales. Y los jueces usualmente se demoran más de 30 días para poder pronunciarse sobre la legalidad de ese tipo de normas. Entonces, es evidente que la rapidez con la cual se quieren hacer ese traslado de recursos es para jugar con ese tiempo judicial, esa temporalidad judicial. ¿Qué pasa si se cae la norma, pero ya se hizo el traslado de los recursos? Si se dependerá de cuál será la disposición del Consejo de Estado, y el Consejo de Estado puede pedirle al gobierno que por favor regrese esos recursos. Pero la pregunta que tiene que hacer el gobierno es, bueno, ¿y con qué plata van a devolver esos recursos si en este momento tenemos un presupuesto desfinanciado más de 20%? No, estos son 2 tributarias. ¿De dónde van a sacar? Exactamente, es mucha plata. Prácticamente al gobierno le queda imposible hacer la devolución de esos recursos una vez se hayan trasladado. Es decir, doctor Hartman, esto no tiene vuelta atrás. Esto quiere decir que en este momento hay 2 demandas en el Consejo de Estado solicitando medidas cautelares con carácter de urgencia para suspender los efectos de este decreto y frenar de cierta manera ese traslado que es ilegal, como he dicho en una columna que ha circulado, ilegal, incoherente e inconsecuente. ¿Y el Consejo de Estado sí puede fallar tan rápido? Pues el Consejo de Estado, así como todas las Cortes de Colombia, sufren de una enorme congestión judicial y los trabajadores que están allí hacen su mejor trabajo para poder expedir la sentencia lo más rápido posible. Pero pues es evidente que puede tomarse bastante más tiempo del que la presunción de legalidad requiere. Pero no se sabe, eso yo no lo sé. El Consejo de Estado podrá priorizar, por ejemplo, este decreto justamente por la magnitud del peligro que implicaría no suspender este decreto a tiempo. Ya veremos, estamos en manos de ellos. Sí. Doctor Hartman, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Legalmente el gobierno puede disponer de estos 25 billones de pesos como quiera? Por ejemplo, no en las pensiones, sino en otros menesteres. No, acuérdese qué es lo que va a pasar. Lo que pasa es que una vez se trasladan esos 25 billones a Colpensiones, o sea, Colpensiones esencialmente... Ya hemos perdido por algunos minutos a... Ahí ya lo recuperamos, doctor Hartman, adelante. Ahí ya lo recuperamos. Colpensiones funciona a déficit. ¿Sí? 50 billones de pesos anuales se tienen que trasladar del presupuesto general de la Nación a Colpensiones para que pueda cumplir con sus obligaciones. Cuando eso está presupuestado todos los años en octubre. Si este año le entran 25 billones de entrada a Colpensiones, eso implica que lo que estaba presupuestado desde el año pasado, pues ya no van a ser 50, sino solo van a ser 25, pero esos 50 billones ya estaban apropiados. Lo cual quiere decir que el presupuesto general de la Nación, se liberan 25 billones para otro tipo de gastos, lo cual implica que esa plata se va a usar para pensiones, evidentemente, para las pensiones de las personas que están en el régimen de Colpensiones, pero implica también que el presupuesto general de la Nación va a encontrar una especie de alivio de 25 billones que va a poder ser utilizado para otro tipo de gastos. Muy bien, es el profesor Kevin Hartman. Doctor Hartman, muy amable, gracias por su explicación. Gracias, Juan.
y espero que estén muy bien.